Entonces, de lo que se trata hoy, como probablemente sabéis, es de una sesión sobre las lecciones aprendidas como parte de la comunidad de ciudades Life City Life por un proyecto o un ejemplo concreto. Y para eso contamos hoy con la presencia de Boris Funes, que es arquitecto y jefe de la unidad de planificación de la Oficina de Planificación del área metropolitana, de San Salvador. Boris, a modo de presentación, es un profesional con una solidísima formación académica y con una gran experiencia en la gestión de proyectos de desarrollo urbano ya. Es graduado en arquitectura por la Universidad José Simeón Cañes, la UCA, y posee una maestría en planificación urbana y regional en países en economías en crecimiento por la Universidad Técnica de Dortmund, en Alemania. Desde 2017, Boris lidera la unidad de planificación de la Oficina de Planificación del Área Metropolitana de San Salvador. En esta ocasión, Boris nos va a compartir su experiencia, lo valiosa que sea, y esperemos que lo sea, y los aprendizajes obtenidos en el marco de la Operación Urbana Integral San Salvador 500, que fue un proyecto seleccionado por Life City Life, un proyecto que abarca 93,2 hectáreas en una zona cercana al centro histórico de San Salvador. Este proyecto revitaliza una zona de enorme potencial, abordando desafíos pues, de vivienda, de infraestructura y de equipamiento institucional. Boris nos va a contar los detalles y los resultados del plan parcial que incorpora ese proyecto y los estudios técnicos necesarios para su implementación, elaborados todos ellos con una subvención Life City Life. Y además, pues se abordará más en concreto los desafíos prácticos de la gestión de esa subvención de Life City Life y cómo la comunicación clara y los mecanismos de supervisión bien establecidos y bien entendidos son fundamentales para garantizar una gestión eficaz, eficiente y que no dé problemas a las partes, ¿no? Y nada más, yo después de esta introducción paso la palabra a Boris, que es quien tiene cosas interesantes que contar. Gracias. Boris, adelante. Gracias, Ramón, por la introducción. Un gusto estar en compañía de todos ustedes, equipo de Life City Life. Eh, un agradecimiento siempre pues a ESID por abrirnos la puerta a la Oficina de Planificación del Área Metropolitana de San Salvador para poder profundizar este proyecto, pues que lo teníamos a nivel pues como de conceptual. Realmente cuando arrancó todo esto allá por 2021 estábamos justo en pandemia, cuando pues nos respondieron favorablemente a la solicitud, a poder formar parte del curso de gestores urbanos, que entiendo pues que varios de los que están conectados pues también eh, forman parte de. Y bueno, para mí pues va a ser un gusto poder compartirles un poco pues de lo que desde área metropolitana hemos podido avanzar a la fecha pues y todos los retos que conllevó pues el proyecto. Así que bueno, sin más, voy a procurar compartir pantalla en estos momentos, a ver si me resulta. ¿Me avisan si ya la pueden ver? Sí, Sí, vamos a ver. ¿Se ve bien? Ok. Bueno, entonces procuraré no tomarme mucho tiempo para si hay también de parte de alguno de ustedes pues alguna consulta, algún comentario, estamos a la orden. Entonces, ah, el proyecto se denomina Operación Urbana Integral, Plan Parcial de Recalificación San Salvador 500. Pues tienen unos nombres por ahí larguísimos, pero el objetivo pues era, como su nombre lo denota, hacer un tipo de intervención integral
en nuestra ciudad. De repente tenemos experiencias sí de renovación urbana, eh, pero tenemos bastante experiencia como saltando directo, digamos, al agua, con pilotos, ¿verdad? De renovación urbana. Parte de eso pues la abordaremos hoy, pero agarrar un proyecto desde cero y para ponerse a repensar un sector de ciudad de cara pues a la renovación integral, eso sí es como un poco innovador, al menos en nuestro contexto, y pues ya ese fue el desafío, ¿verdad? Al que nos enfrentamos con el apoyo pues de todos los socios clave que vemos ahí en la diapositiva. Un poquito sobre Coam Sopams, ¿verdad? Somos una autónoma, descentralizada, municipal. Para los que son quizás abogados, ¿verdad? O en el tema legal, pues les parecerá quizá un poquito más el término, pero quiere decir pues que los municipios delegaron en la oficina todas las competencias del ordenamiento y desarrollo del territorio. Y eso es algo bastante inusual, pues un hito hasta donde tenemos investigado pues a nivel de la región Centroamérica y probablemente de Latinoamérica. Em, la oficina tiene tres brazos técnicos: el control del desarrollo urbano, la planificación e investigación, que es en este caso pues la instancia que represento, y la subdirección de desarrollo social y económico. Entonces en cada una se apuesta de control pues el tema de los trámites, las licencias de construcción o permisos, como los conozcan en sus países. Esto se basa pues en una norma que se trabaja desde la área de planificación y el desarrollo social y económico, pues que ve todo lo de dinamización social, emprendedurismo, entre otros temas. Entonces, sobre área metropolitana, para los que algún día decidan visitar San Salvador, pues son 21.000 kilómetros cuadrados el país, pero apenas 3% del territorio nacional es área metropolitana en estos momentos, 610 kilómetros cuadrados. 1,7 millones de habitantes, al menos al año 2020. Estamos ya prontos a tener los datos del nuevo censo nacional, así que esperamos ya poder renovar esta cifra. Tenemos también población flotante que nos viene de los municipios aledaños. Al menos de acuerdo a investigación, está considerada en 500,000 de habitantes. Somos entonces 27% de la población nacional, una densidad bruta de 2.800 habitantes por kilómetro cuadrado. No es una densidad considerable a nivel región, eh, poca si la vemos para una ciudad del sur de Asia, por ejemplo. Y bueno, por ahí hay otra parte de proyecciones, pero esto es como a grandes rasgos, ¿verdad? Y vemos pues la mancha urbana, si bien pues hay una tasa de crecimiento urbano, se ha mantenido pues a raya en los últimos años. Entonces es parte pues de la función también que promueve la oficina. Sin querer entrar mucho en detalle, pero principales retos a los que se enfrenta área metropolitana tienen que ver con primero, la dotación de espacio público, ¿verdad? Tenemos un enorme reto de incrementar nuestra dotación, actualmente es bajísima, es como de 3 metros cuadrados de espacio público por habitante. Entonces hay mucho por hacer ahí. Tenemos el reto también de aumentar la oferta de vivienda asequible en toda la ciudad. Hay una situación, pues, si bien hay una especie de boom inmobiliario en estos momentos en área metropolitana, mucha de la vivienda que se produce va para un sector específico de ciudad. Entonces, el reto que tenemos como planificadores, pues también es ver cómo a través de instrumentos de planificación se propician las condiciones, se crean los incentivos financieros, etcétera, para que pues le demos un poco la vuelta a esta situación. Otro reto tenemos el de fortalecer la resiliencia urbana en comunidades vulnerables. Justamente el caso que vamos a ver hoy de San Salvador 500 es emblemático en ese sentido. Y el reto 4 de acelerar la inversión para la revitalización urbana, que es justamente el objetivo general del proyecto. Se han identificado 15 sectores que tienen el potencial para la renovación urbana en área metropolitana. Ahí se los voy a mostrar posteriormente. Em, Vemos también
si vemos históricamente, pues el centro histórico de San Salvador, que en estos momentos, pues creo que, no sé si más de alguna habrá escuchado por ahí en noticias de lo que está sucediendo, pues en El Salvador y en el centro histórico de San Salvador. Está pues en pleno proceso de renovación. Ahí tenemos en pantalla el Jardín de Centroamérica. Esta sirve de portal de entrada para nuestro Palacio Nacional. Y bueno, esta es la fase uno del programa de revitalización, o es el sector uno, llamémosle del plan pues más grande que se tiene para la renovación del centro. Para la primera fase, pues que son estas 50 hectáreas, se contó con el apoyo de la oficina para impulsar el programa de revitalización. Entonces, esto es un hecho importante a destacar, pues de que ya se ha logrado, o sea, no es primera vez y creemos o estamos muy convencidos como oficina que se puede lograr también en el caso de San Salvador 500. Esto hace parte de una cartera mucho más grande de grandes proyectos urbanos que pues tiene proyectado la oficina para toda la ciudad. Ahí vemos para muestra un botón, ¿verdad? Y el que está en color café es justamente el de San Salvador 500. Como ya entrando en materia, ¿por qué San Salvador 500? ¿Verdad? Ustedes se preguntarán, ¿y ese nombre de dónde viene? Se lo pusimos desde la oficina al proyecto cuando estábamos conceptualizándolo. El proyecto se denomina así en alusión a que en 1525 se fundó la ciudad de San Salvador. Entonces, en 2025 estaremos celebrando los 500 años de fundación y desde 2018 que empezamos a formular este proyecto, nos habíamos puesto de meta en 2025, por decirlo así, como poner la primera piedra del proyecto, ¿verdad? En 2025 sí o sí tenemos que estar arrancando con el inicio de San Salvador 500, que sea pues como esa especie de celebración, ¿verdad? Tenemos importante también la vinculación con el centro histórico. Vemos ahí en la línea punteada, ¿verdad? Le da continuidad al eje estructurante, la columna vertebral de toda nuestra ciudad, que es la carretera panamericana, y que pasa por centro histórico y que pasa por el sector de San Salvador 500. Conecta con Parque Cuscatlán. Es un eje histórico de movilidad. Por aquí pasaba el tranvía que conectaba desde la estación de ferrocarriles, que la estoy tratando por ahí de señalar, hacia el centro histórico. Cuando el tranvía pasaba, pues pasaba por esta Avenida Independencia. Es el corredor que vincula estos dos sectores importantes de ciudad. Ahí vemos unas imágenes, pues, históricas de 1931, ¿verdad? Cómo eran las condiciones en ese entonces. San Salvador 500 es un sector de 108 hectáreas, posee muchos retos y también muchas oportunidades estratégicas. No todo es mal. Con apoyo de AECID, pues, hemos podido justamente profundizar en el estudio de este sector. Se trabajó una propuesta de plan parcial de recalificación urbana. Para ello, se estuvo solicitando apoyo, primero mediante un dossier, pues que tuviera como toda esa visión de macro, ¿verdad? De lo que queríamos lograr. Y posteriormente, pues ya teniendo como la idea un poco más clara, teníamos también claro qué estudios de factibilidad eran necesarios. Entonces, los estudios concretamente que hemos logrado implementar con el apoyo de Live City Life eh, son un estudio de diagnóstico de las condiciones socioeconómicas de las comunidades. Aquí en diagnóstico territorial también entra estudio de movilidad. Esto incorpora estudio de ingeniería de tráfico, pero también de condiciones de caminabilidad del sector. Muchas veces dejamos pues de lado por el énfasis en el vehículo. También incorpora estudio de patrimonio. Es un sector importante por el patrimonio no solo cultural o material tangible, ¿verdad? Sino también intangible. Entonces era una oportunidad
innovar en ese sentido. No tenemos muchos estudios que hablen sobre patrimonio intangible y nos parece importante incluirlo en este caso. Y una vez teniendo ese diagnóstico territorial, ya pasábamos a la fase de escenarios, propuestas preliminares, planteamiento urbanístico, un banco de proyectos o programas de actuación que nos permitiera pues ya ir aterrizando. Todo esto pues no lo pongo aquí, pero es como eje transversal la participación ciudadana, el acompañamiento de las comunidades iberias, que es el sector pues que es como principal beneficiario de esta comunidad, de este gran proyecto. Hay oportunidades también en el sector. Una de ellas es que el gobierno nacional está planteando el sistema de transporte masivo de pasajeros, creo que lo dije bien, es por sus siglas STMP para el área metropolitana. La línea uno se tiene proyectada justamente para este sector. Tendrá una demanda estimada de 1,2 millones de pasajeros conectando el distrito de Santa Tecla, bueno, hasta donde se tiene proyectado la línea uno con seguridad hasta Soyapango, con una estación localizada justamente, una de las estaciones, en la antigua terminal de buses de Oriente, que es la que vemos ahí en pantalla. Entonces, aquí hay una oportunidad, incluso cuando ya estábamos en los estudios de factibilidad, se nos acercaron los consultores de los estudios de factibilidad de la línea del tren aéreo para preguntarnos, ¿ustedes tienen un proyecto? De hecho, sí, ¿verdad? Estamos justamente en el proceso y ellos estaban pensando, ahí les pongo la estación proyectada, al norte, pues poner un parqueo superficial, sin más. Entonces, pues les decíamos, no, esto se puede reaprovechar. Son pocos los inmuebles públicos que hay en la ciudad y tenemos que hacer pues un verdadero reciclaje urbano. Entonces, aquí había un espacio para reaprovechar. Más adelante, pues les comento en qué lo estamos planteando. Otra oportunidad es replicar estrategias exitosas de revitalización urbana mediante recuperación de espacios públicos. Por ahí vemos lo que ya les mencionaba hace un rato, ¿verdad? De lo que está sucediendo en el centro histórico, pero que la punta de lanza, pues, es justamente la recuperación de espacios públicos. Y esa es parte también de la estrategia que tenemos prevista en el caso de San Salvador 500, ¿verdad? ¿Por dónde empezar? Por el espacio que es de todos, o el espacio que a todos pues nos vuelve iguales y es el espacio público. Entonces esa creo que em, una de las oportunidades. Otra es poner en valor conjuntos patrimoniales de mucho valor, como el conjunto ferroviario Fena de Sal, significa pues la estación de ferrocarriles del Salvador. Actualmente pues está, no diría abandonada, pero sí subutilizada. Se ocupa pues como una parte como museo del ferrocarril y otra pues para eventos, bodas, cuestiones de ese tipo. Pues es una joya que está, un diamante en bruto, pues esperando a ser intervenido. ¿Qué objetivos nos planteamos para el plan parcial? Una vez teniendo pues como un claro toda esa visión, em, primero, mejorar e integrar el sector Las Iberias con el resto de su entorno. Proponer un proyecto piloto de oferta habitacional asequible e integrado a una propuesta de desarrollo mixto, generar un polo de equipamientos institucionales y espacios públicos recreativos y finalmente poner en valor activos públicos como los que le mencionaba de la Terminal de Oriente, que actualmente están subutilizados en el sector. Ahí ponemos una especie pues de esquema rápido que sirve para comunicar todas esas grandes intervenciones previstas. Y ahí es donde ya podemos ver ubicado pues en un mapa la comunidad Las Iberias, que realmente la comprenden 11 barrios, de acuerdo pues a los datos que nos deja ahí el diagnóstico. Estamos hablando de cerca de 16,000 habitantes en un sector pues que apenas posee un par de hectáreas. Es la comunidad ahora ya con datos más certeros, podemos afirmar más densamente poblada de la. Y
está pues en el top también de las más habitadas. No hay pues una comunidad que tenga esa cantidad de pobladores. Entonces, el reto era cómo justamente abrir la comunidad al resto de la ciudad. Y vemos ahí en color morado los activos públicos que están subutilizados. Tenemos una tiendona que es es el sobrenombre que le ponemos, pero es la central de abastos principal de toda la ciudad que quedó ocluida dentro del tejido urbano, ¿verdad? Con todo este crecimiento histórico, pues quedó atrapada, ya no tiene para dónde más crecer. Dentro del proyecto se plantean dos escenarios. Uno es una propuesta de mejora, esto a solicitud de la municipalidad, ¿verdad? Que quería pues explorar ese escenario. Y el otro que nos parece pues el de mejor y mayor uso, su reubicación, su traslado a otro municipio y su reutilización para vivienda de interés social que pudiera estar alojando eh, la reubicación de algunos pobladores de las Iberias que se encuentran en zona de riesgo. También pues para proyectos más lucrativos de vivienda media, comercio, otros. Tenemos FENADESAL, que es el que les mencionaba, ¿verdad? La estación de ferrocarriles eh, y la antigua terminal de buses, donde está por ahí el número 5. El número 5 lo que muestra justamente lo que ya les decía de sistema de transporte público masivo. Y bueno, en amarillo vemos ya como ya sería en una etapa posterior, ahí lo vamos a ver con el diseño de fases, donde se proyectan otros usos mixtos y más oportunidad para vivienda social en el sector. Otra oportunidad que tenemos importante en el sector es que aquí pasaba el antiguo ferrocarril. Entonces se está planteando también una especie de parque lineal que pudiera también de alguna manera brindar más espacio público y con esto pues incrementar la dotación para una comunidad pues que de otra manera no tiene prácticamente parques en el sector. Entonces estos son como en un vistazo rápido pues todos los principales retos. Tenemos entonces aquí de manera más concreta, digamos, algunas de las apuestas principales. En el caso de la estación de ferrocarriles, aquí veríamos a la derecha la comunidad Las Iberias, donde se están planteando también por ahí temas de techo verde, ¿verdad? De cómo aminorar el efecto isla de calor para las familias pues que se queden habitando la comunidad. Entonces planteamos que eh, el patio trasero de la estación de ferrocarriles, que pues está ahí sin oficios ni beneficios, por decirlo de una manera pues rápida, pudiera ser parte se abra pues a la comunidad como un nuevo espacio público. Solo ahí tendríamos 15.000 metros cuadrados de espacio público. También hay un jardín central. Este pudiera estarse abriendo al resto de la ciudad, ¿verdad? Como un nuevo espacio público. El parque lineal, ya les explicaba, son 1,58 kilómetros que pudieran estarse también aperturando, tanto para las comunidades como el resto de la ciudadanía, y que nos serviría para integrar la comunidad con el resto de la ciudad. Esto necesariamente pues implicaría la reubicación, sí, pues de algunas familias que son las que tienen mayor inseguridad en su tenencia de propiedad. Aquí planteamos también aperturas, digamos, dentro de la comunidad. Aquí se me olvidó poner cómo es el antes, ¿verdad? Pues este ya es el después. No sé si lo notarán, pero aquí hay como unas aperturas. Realmente esto es mucho más denso. Entonces lo que se plantea para desahogar un poco la condición de hacinamiento, pues esas aperturas que pudieran estarse reaprovechando para jardines urbanos, huertos, viveros y otras medidas, digamos, que permitan aminorar, ya les mencionaba, isla de calor e incrementar dotaciones. Es necesario, urgente, mejorar la condición de las comunidades mediante una red de equipamientos públicos. Actualmente también, de acuerdo a nuestro diagnóstico, existe un déficit en cuanto a equipamientos educativos y de salud pública.
También es la oportunidad para poner en práctica ya en un espacio físico algunos programas exitosos que tiene la oficina, como los Kio Consejos, de hecho, que está bastante inspirado en los escuchaderos, que es un programa de allá de Medellín. Entonces traemos pues un poquito también del tema de salud integral, ¿verdad? Que no, que va más allá de la salud pública. Desarrollo de un proyecto de techos verdes, ya se los mencionaba, ¿verdad? De la oportunidad de que al menos 1.450 viviendas, que es el 90% de las que quedarían in situ, pudieran estar incorporando este tipo de medidas. Y bueno, la parte que ya es como de más nuevo desarrollo implica 17.000 metros cuadrados para futura vivienda asequible, vivienda de interés social, eh, vivienda media, entre otros tipos. Eh, Vemos pues que la oportunidad de que estas nuevas edificaciones pudieran contar con la aplicación de nuestra guía House, es nuestra guía local de construcción sostenible, o pues normativa internacional como la LEED. Aquí vemos pues otras, son nada más como imágenes objetivos, ¿verdad? De cómo pudiera ser esta propuesta de desarrollo de los usos mixtos. Por ahí tenemos también algunos renders, pues, pero no es el punto, pienso yo, de la presentación. 40.000 metros cuadrados están proyectados para esta propuesta de usos mixtos y aquí es donde tendríamos las mayores alturas de edificación. Y es lo que también pues garantiza, de acuerdo pues a la propuesta, aquí ya me voy al final, digamos, pero a la propuesta de inversión financiera, lo que garantiza pues también la TIR, ¿verdad? El retorno de la inversión para los actores pues que decidan del sector privado incluirse en esta operación. Entonces, sí, está bien pues todo lo que ya mencioné. Para la comunidad, toda la dotación de espacio público, pero esto tiene que pagarse de algún lado, ¿verdad? Y entonces hay que procurar también dejar estas zonas que permitan al sector privado pues el poder invertir y capturar pues parte de esto mediante reparto de cargas y beneficios para el resto de la comunidad. Este es el que les mencionaba hace un rato de la terminal de buses de Oriente, que es donde estaría proyectándose la línea del tren aéreo. También en el sector que queda desocupado, digamos, pudiera estarse aprovechando para incorporar ahí más vivienda social, un centro de innovación que le llamamos 500 Lab. Esta es la idea, es pues que albergue como una incubadora de emprendimientos que esté trabajando directamente de la mano con las comunidades, ¿verdad? Para brindarles ofertas de trabajo, entre otros. Siempre en esa misma lógica, ¿verdad? Centros de atención para el empleo y el emprendimiento pudieran estar funcionando en este laboratorio de innovación que les mencionaba, como un nodo local de articulación con el ecosistema metropolitano, ¿verdad? Que también es parte de lo que la Subdirección de Desarrollo Económico de la oficina trabaja. Fortalecer capacidades de empleabilidad de la población. Históricamente, pues el sector se conoce bastante por el tema, les decía, ¿verdad? De la central de abastos, de los mercados, del comercio al por menor, al por mayor, pero también hay muchas capacidades y quedan ahí recogidas dentro del diagnóstico patrimonial intangible. De capacidades pues que tienen los pobladores, ¿verdad? Aquí vemos, por ejemplo, para hacer piñatas, hay un sinfín pues como de habilidades de que echar la mano para poder estar proponiendo este tipo de programas. También hay una gran oportunidad y se basa pues en uno de los grandes problemas actuales, ¿verdad? De echar a andar una empresa o una línea de negocios pública, ¿verdad? De economía circular. Si uno va en la actualidad al sector, hay promontorios de basura, ¿verdad? De desechos al aire libre
la municipalidad misma nos explica, si les ponemos un contenedor para que ellos lo hagan de manera ordenada, ya lo hemos intentado y se hace todavía más grande el promontorio de basura. Entonces, saben ellos pues que no es una buena solución, pero procuran solo determinar por ahí un par de zonas donde se pueden tener este tipo de botaderos y la verdad pues que no es una solución sostenible. Entonces, lo que se está proponiendo es un tipo pues de programa que permita a la comunidad hacer un uso más eficiente de todos sus residuos, de reciclarlos y de poder hacer este encadenamiento a una de las empresas que tenemos en la oficina de, de este tema de economía circular. Y ya para ir cerrando, eh, tenemos entonces en conclusión, todo esto que les he mencionado abarca tres unidades de actuación. La unidad número uno justamente la debe comprender la comunidad Las Iberias y los principales inmuebles públicos subutilizados al sur. La segunda unidad de actuación ya la veríamos pues en una fase posterior, la comprende la central de abastos y a la derecha, al oriente, la unidad de actuación 3 donde existen actualmente unas fábricas, industrias, desarrollo logístico, que pudiera estarse integrando, lo vemos ya posteriormente. Aquí vemos algunos de los números, ¿verdad? En cuanto a metros cuadrados, alturas, impermeabilización del suelo proyectada para la operación. Entonces, la previsión es que en un plazo de 6 años se pudiera estar teniendo avances en la unidad de actuación uno y en los subsiguientes años, pues, poder estar abarcando el resto. El monto total de inversión es de cerca de 2.000 millones y un margen bruto de 347 millones. Y como les decía, ¿verdad? Esto tiene que llevar financiación pública y privada para que pueda ser un proyecto exitoso. Ahí vemos un poquito también de la estrategia que tendría de estructuración urbana para que pueda integrar distintos actores, tanto del sector público como del sector privado. Y se ha hablado pues por ahí, entre otras, de la estructuración de un fideicomiso para la gestión financiera de estos fondos, ¿verdad? Que garantice pues su correcta implementación. Y ahí tenemos también previsto pues algunas de las actividades que pudiera estar trabajando este operador público-privado. No sé, eso era pues en breve lo que te traía para presentarles. No sé si tienen por ahí algún comentario, alguna consulta y si no, pues también agradecerles de sobremanera el espacio. Pues, Boris, muchísimas gracias. Creo que has explicado muy rápidamente el proyecto, pero entendemos la complejidad y lo comprensivo que es el plan parcial. Vamos a tener una buena cantidad de tiempo para las preguntas de los compañeros de las otras ciudades que quiero alentarles a hacer preguntas en dos vertientes. Una sobre el contenido de la realización del plan parcial, pero también creo que puede ser interesante la experiencia que ha tenido la OPAMS durante la realización de este plan parcial. Me refiero a la experiencia de la colaboración con AECID y con Live City Life a la hora de hacer los términos de referencia, de trabajar con los distintos consultores, de revisar los productos. Así que tenemos podemos, si te parece bien, Boris, tener esa doble vertiente, ¿no? Una vertiente sobre el contenido específico de lo que es la planificación urbana y otra vertiente sobre lo que ha sido la gestión de la subvención de la Comisión Europea, ya decir, bajo Live City Life. Así que sin más, querría, si quieres dejar de compartir pantalla, así tenemos la visión más grande o más amplia de los compañeros que quieran hacer preguntas. Y si queréis levantar la mano y si no, tengo algunas preparadas. Ok.
A ver, les dejo en pantalla Sí, solo para la... sí. Pues si no tenemos ninguna pregunta inmediata, yo quisiera preguntarte sobre el proceso participativo que requiere un plan parcial como este, ¿no? Tienen, Sí, habéis tenido que trabajar con distintos segmentos de la población, con los residentes, también con una situación de mercado de abasto, es decir, una, digamos, una necesidad de colaboración y coordinación con distintos actores muy importante. Entonces, sí, quería preguntarte si nos dieras algunas pinceladas muy prácticas de, por ejemplo, cuántos talleres habéis tenido, con quiénes, cómo ha sido. Cuéntanos un poco desde un punto de vista muy práctico cómo ha sido el proceso de consulta, sí. el proceso de participación. No, gracias, Pablo. El proceso de participación fue bastante bonito, pero bastante intenso. Eh, en un inicio, pues, teníamos como les decía al inicio, pues, el encargo de hacer un diagnóstico socioeconómico del lugar, pero para esto, lógicamente, pues, requeríamos del apoyo de la población, de la comunidad, para realizar este censo. Eh, pero como es una de las comunidades, les decía, más grandes de la ciudad, había una resistencia de entrada que no teníamos contemplada, porque probablemente ellos han sido por años abordados por administraciones anteriores, ofreciéndoles pues varias soluciones. Algunas de esas se han concretado, pero yo si me pongo también en los pies pues, de administraciones anteriores, es tan grande la comunidad que requiere pues justamente de un proyecto de intervención de carácter integral para poder hacerle frente y dar una solución como la que ellos requieren. Entonces, ¿por qué explico todo esto? Cuando llegábamos era de hecho de entrada negativa, pues era lo que encontramos, pues un poco como no le vamos a colaborar con el censo, no entendemos por qué está pasando esto, queremos que primero nos expliquen de qué va el proyecto y entonces los dejamos hacer todas las entrevistas, encuestas y cuestionarios que quieran. Entonces, ok, les preguntábamos al equipo consultor, ¿verdad? Que teníamos en campo. Hey, pero todavía no hemos llegado a la fase de propuesta. Yo sé que en el papel, en los términos de referencia, dice una cosa, pero ya en la realidad en campo fue otra. Pues entonces, bueno, como ya teníamos avanzado el diseño conceptual que yo les decía desde hace algunos años, les compartimos parte de eso a los consultores para que ellos fueran y les explicaran a las comunidades. En algunos talleres, pues también estuvimos participando de la oficina directo. Em, y nos encontramos pues que sí, ya había un poco más de apertura luego de explicarle los objetivos, ¿verdad? De lo que pretendía el proyecto. Lógicamente hay temor, ¿verdad? De las comunidades cuando empiezan a escuchar, ¿verdad? De que se quiere reaprovechar, de que algunos están viviendo en zona de riesgo, pero se les va a dar una solución de vivienda digna. Eh, pues el rechazo también a la idea de reasentarse en otro sitio por el arraigo pues al sector. Es parte pues de las cuestiones que uno quizás no prevé en un principio, pero sí fueron en total, eh, creo que 3 talleres son los que yo recuerdo, los más grandes que reunieron a los líderes comunitarios de las 11 barrios. Eh, Ustedes saben, pues, con El Salvador, el tema de las pandillas, ¿verdad? El tema de las maras, pues es una situación eh, complicada, pues, eh, que tuvimos, no sé si a referirme ahí en pasado, ¿verdad? Que tenemos o que forma parte, pues, de la sociedad. Y este fue uno de los barrios más afectados también por esa situación.
Entonces, de repente todavía se advierten es dentro del estudio que se hizo algunas de esas barreras. No son físicas, pero son barreras, pues como es de estos barrios de aquí para allá, que pertenecían pues en el pasado a X pandilla. Vamos a hacer en los talleres con líderes comunitarios en tal día. Y en otro día vamos a hacer los de los otros barrios, pues porque como no se podían juntar. Entonces teníamos ese tipo de situación, ¿verdad? Y de repente pues nos decían también los consultores, hey, teníamos determinados tantos talleres, nos estaríamos haciendo más de los que teníamos previstos. Sí, pero es necesario para poder lograr pues los objetivos del proyecto, ¿verdad? Entonces, pues tuvimos que trabajar un poquito más y incluso pues de parte de la misma oficina, de repente, lo que les digo, acompañar en un par de esos talleres para que vieran pues también la voluntad que teníamos de que el proyecto saliera adelante. Eso pues un poquito en cuanto a las gestiones, digamos, y a la participación. Todavía posterior, ya cuando tuvimos todos los estudios y la propuesta, hemos tenido por ahí un taller de devolución y siempre persiste la misma duda, ¿verdad? El reasentamiento. No es tanto la preocupación de que si se renueva o no el sector, de que si se revalorizan los activos públicos. Al final, pues la gente tiende a tener, pues, y yo me pongo, como te digo, en sus zapatos, temores, pues, es de su día a día, pues, si es, bueno, pues voy a perder mi vivienda o no. Y ahorita lo que se les ha dicho es, ya lo mencionaba un poco en la presentación. Nuestra estrategia sería empezar por el espacio público y por el espacio público en activo en inmuebles públicos subutilizados que no impliquen ningún tipo de reasentamiento para que ellos ya empiecen a advertir de entrada que algo está cambiando en el sector, ¿verdad? Que este proyecto sí va. Ujú. Fantástico, Boris. Una par de clarificaciones sobre esta cuantificación que has hecho de talleres. Los talleres con los líderes comunitarios, ¿cuántas personas participaban en estos talleres? Y otra pregunta es si nos puedes explicar en qué consiste un taller de devolución. Perdón, la primera pregunta sobre los líderes comunitarios, no alcancé a escuchar bien, creo que se me cortó. Si me puedes Perdón, volver sí, a me repetir. refería a si nos podías, sí, claro, gracias. Si nos podías dar una idea de cuántas personas asistían a estos talleres con Mm, los líderes comunitarios, para hacernos una idea de, digamos, cuán grandes eran los talleres. Y el segundo, si nos puedes explicar un poco qué significa un taller de evolución, cuáles son digamos, cuál es la dinámica de tal taller. ujú. En los talleres con líderes comunitarios, son 11 las comunidades. Nosotros esperábamos, pues, por ende, que en un saloncito pequeño iban a llegar 11 personas. Mm, Llegaban 40. Llegaban mm, 40 personas y solo se podía, para los que trabajan en promoción social estarán más que familiarizados, solo sábados en la tarde o días de semana en la noche. Y punto, ¿verdad? Y era pues como, no sé, tenemos nosotros experiencia en la oficina de trabajar bastante con desarrolladores inmobiliarios, grandes inversionistas de la ciudad. Se parecía bastante a eso. Por ratos, pues, porque también el tiempo de ellos era bien limitado, entonces ellos, claro, no era la preocupación de invertir millones de dólares, pero sí, que el tiempo es dinero, ¿verdad? Entonces, solo que en otro, pues, nivel. Entonces, sí, eso era como parte de los retos con los talleres de pobladores. Y en el caso del taller de devolución, Em, bueno, como oficina, digamos que un poquito el formato que ya se tiene
de otros proyectos que se trabajan de revitalización de espacio público es, generalmente se explica pues todo el proceso desde su inicio, todos los estudios que ha llevado el elaborar la propuesta, también el rol que la municipalidad ha desempeñado dentro de todo esto. O sea, nos hacemos acompañar de los líderes, de los jefes de distrito, en este caso el distrito 6, eh, y se escoge para los, de, los talleres, talleres con líderes comunitarios, se buscaba y talleres de devolución en el mismo lugar, que es el Cubo, es como el centro comunitario. Entonces se buscaba el cubo para hacerlo, todo este tipo de talleres y reuniones. Lógicamente, pues luego ya de despachar las dudas sobre reasentamientos o no, lo que hay que estar listo en el taller de devolución siempre se lo van a preguntar a uno es, ok, ¿y cuándo ponen la primera piedra? ¿Cuándo inician? No, les explicamos, son estudios de factibilidad, todavía no son obras de intervención. Sí, pero ¿cuándo van a empezar? Entonces, eso creo que es también parte de lo complicado siempre que uno va a ir a presentar, hacer el taller de devolución con las comunidades o pobladores beneficiarios, pues muy distinto de la lógica, pues con un inversionista, pues que sería al revés, ¿verdad? Es como cuánto tiempo se están proyectando, porque así le permite a él, pues como ir tomando decisiones, pues, pero es un poco más pausado. Ujú. Pues muchas gracias, Boris. No sé si alguien tiene alguna pregunta, por favor, indicarlo levantando la mano. Oigo un poco de ruido. Y si no, podemos... la otra cuestión que ha sido, hablando otra vez de coordinación y participación, es el ejemplo que has comentado de la coordinación con la entidad que está promoviendo el sistema de transporte masivo, ¿no? Que muchas veces este diálogo entre entidades digamos, que planean transportes masivos con aquellas que planifican el suelo no son todo lo fluidas que deberían serlo, y creo que en este caso sí que se ha logrado tener una buena conversación y adaptar el diseño de uno o la localización de las estaciones del sistema de transporte masivo a una distribución del espacio que fuera más coherente con eh, eh, digamos, con el plan parcial. Pero prácticamente, desde un punto de vista práctico, Boris, ¿cómo se logra esto? ¿Quién llama a quién primero? ¿Cómo se organizan las reuniones? Si nos puedes dar una serie de consejos muy prácticos para los compañeros de cómo se realiza la coordinación, no a nivel teórico, pero hasta el punto de vista el más práctico que puedas comentarnos. Sí, en este caso lo que nos ayudó mucho fue que no depender de los estudios de factibilidad eh, para poder discutir con la consultora que estaba haciendo los estudios de factibilidad de la línea del tren. Ya teníamos nosotros, previo a los estudios de factibilidad, y fue pues por iniciativa de la misma oficina, digamos, de la unidad pues que está a cargo de darle seguimiento al proyecto. em, un ejercicio, ¿verdad? De qué hacemos con ese espacio. También un poco surgía de la misma preocupación del alcalde, ¿verdad? Tengo este inmueble público municipal, está ahí subutilizado. Ya los he escuchado a ustedes que andan ahí con su proyecto de San Salvador 500, pero concretamente, ¿qué hago? No, es que tenemos que hacer estudios. Sí, sí, eso está bien, pero ¿qué me proponen para allá? Entonces, tocó pues tener preparada esa propuesta, de manera que cuando vino el equipo consultor de la línea del tren, ya teníamos nosotros preparado algo que luego tocó reajustar. Digamos, no es de que ya lo teníamos exactamente pues con la división o el espacio reservado para la estación de la línea del tren, pero coincidió
que ya teníamos una propuesta. Entonces solo tocó hacer pues como un replanteamiento rápido y ahí pues es un poquito el tema pues sí, de ser previsores, ¿verdad? Porque eh, nunca se sabe pues en qué momento le van a pedir a uno ir a presentar el proyecto, ¿verdad? Porque hay alguna oportunidad. Entonces, este fue el caso. Nosotros hicimos ya la solicitud formal al Ministerio de Obras Públicas, ya después, digamos, de hablar con el equipo consultor. Y ahí también los temas de la burocracia, ¿verdad? Se le explicó al equipo consultor y se le hizo la solicitud formal, pues, en una reunión de que tenían que dejar previsto para el proyecto, para ese terreno, pues una parte para lo que tenemos en San Salvador 500. Se le hizo la nota al MOP y aún así, solo por si acaso, creo que sería la otra lección aprendida, nunca dar por hecho pues de que ya todo el mundo está enterado porque las instituciones públicas, pues por el mismo tema de la burocracia, también trabajamos en una institución pública aquí, es grandísimo. Entonces, cuando teníamos ya al equipo consultor que nos contrató Live City, llamemos al MOP, ¿verdad? Hagamos un taller de actores clave. Ya, o sea, están bien los talleres con población, pero hagamos un taller con instituciones clave que son propietarias de los inmuebles del sector o que tienen alguna proyección en el lugar, entre ellos Ministerio de Obras Públicas. Entonces se les estuvo llamando y específicamente pues a los que tendrían que saber sobre el tren aéreo y cuando les consultábamos era como, es primera vez que escuchamos de San Salvador 500. Entonces, sí, pues bueno, ni modo, volvemos al paso cero, ¿verdad? Y a explicarles otra vez el proyecto y a hacer la solicitud. Eh, pues a la fecha hasta donde tenemos, está pues ya la solicitud formal y el espacio reservado, pero sí es un poco lo duro, pues, de que sea un sector el que hemos seleccionado que tiene varios proyectos de nación. Ujú. Pero creo que fue bien importante, pues, la labor previa. Y lo segundo, nunca dar por sentado, pues, de que ya todos conocen el proyecto. Siempre hay que estar, pues, como abiertos a explicarlo las veces que sea necesario. Pues esa creo que es una lección aprendida muy, muy importante. Explicar una y otra vez, llamar por teléfono a entidades, digamos, que están también trabajando sobre el sector para asegurarnos de que el plan parcial sea conocido. Y Sí, hablando de esto, mientras los compañeros, no sé si han puesto alguna pregunta en el chat, pero mientras, a ver si hay aquí, mientras tanto, eh, notamos que en uno de los renders, en la diapositiva de los renders, se prevé edificabilidad de 15 o 19 niveles, ¿verdad? Entonces aquí la pregunta es, ¿esta edificabilidad estaba prevista en el plan general anterior o es una modificación que introduce el plan parcial? Y si es así, ¿qué tan complejo es introducir una modificación a nivel plan parcial que digamos, modifique una edificabilidad previa? buena pregunta. Esta tiene bastante de planificación. Vaya, con el tema edificabilidad y después modificación en la norma. No, la norma vigente es el esquema director. Tiene previsto una edificabilidad base y el proyecto pues estaba una edificabilidad y una altura base. En cuanto a las alturas, sí que las estaba sobrepasando, digamos, las alturas previstas con esta propuesta. Em, y lo que lo justificaba es el reparto de cargas y beneficios que les explicaba. O sea, dentro de la consultoría, eso sí, lo veíamos en las sesiones de trabajo con el equipo consultor. eh, Era necesario pues tener una cantidad de metros cuadrados de construcción pues que permitieran
eh, hacer financiable todas las cargas urbanísticas que le íbamos a inyectar, ¿verdad? Por decir al sector, cargas urbanísticas entendidas como nuevo espacio público, nuevos equipamientos, nuevas vialidades, vivienda social, etcétera, que esto pueda ser financieramente autosostenible. Entonces, así se justificó, ¿verdad? El que el proyecto actualmente está sobrepasando la edificabilidad. También dentro de estas cargas van consideradas obras de mitigación de impacto hidrológico. eh, es decir, que en otras palabras, que con los nuevos desarrollos, la capacidad de carga o de soporte de ese sector del territorio eh, también aumente, ¿verdad? O sea, que se hagan todas las obras de urbanización necesarias para soportar el nuevo desarrollo. Entonces, todo eso pues es lo que estaba considerado en la propuesta. Y hay dos maneras, digamos, de incluir esto en la nueva norma. Una es mediante una ordenanza municipal de plan parcial. Esto, pues será seguramente trabajo de la oficina el elaborar el anteproyecto, digamos, de ordenanza para pasarlo al Consejo Municipal, ir a presentarlo, ir a defenderlo y que se pueda lograr su aprobación. Y la otra manera sería, justamente nos encontramos en el proceso de actualización del esquema director. Entonces, la otra manera sería ya dejar prevista ese aumento de edificabilidad. Pero de todos modos, yo vería que es necesario tener las dos. O sea, el instrumento de ordenanza creo que siempre es ideal porque tiene más especificidad, eh, reglas más claras e incluso la oportunidad, lo hemos hablado también, de, de tener una ordenanza específica sobre tema financiero, ¿cómo se llama? Eh, pero que permita el reparto de cargas y beneficios. Se me ha escapado el nombre ahorita, pero, ajá, es decir, la ordenanza donde van todos los planos normativos, lineamientos, etcétera, pero otra pues donde se habla de la gestión. Ujú. Así que eso es como lo hemos previsto. Veo aquí una pregunta aunque este tema creo que tenía Ajá. mucho millaje, podríamos hablar un poco más de las cuestiones de edificabilidad y sobre todo cuál fue tu interacción con el sector privado. Vamos a aparcar esto por un segundo para volver a una pregunta de Marco Antonio Sánchez Pulido de Tlaxcala, del estado de Tlaxcala, México. Saludos, Marco Antonio. Aquí en el chat ha colocado la pregunta y dice, te pregunta si podrías ahondar un poco más en el comentario de nunca dar por hecho que todos conocen el proyecto. Ya has explicado esto en relación a otra Ujú. gran inversión en infraestructura, que fue el sistema de transporte masivo, pero me preguntaba si otros contextos en los que pensabais que el proyecto era conocido y en el fondo no eran tan conocidos y cuáles fueron los esfuerzos para darlo a conocer. Sí, no, muchas gracias por la pregunta, Marco. Un poco ya había puesto un ejemplo, pero, o sea, puedo poner varios. La verdad que es increíble. O sea, el proyecto tiene desde 2018 de estarse conceptualizando. Em, Me acuerdo que en algún momento, allá por 2000, antes de llegar al año de la pandemia, en 2020, de hecho, nuestra jefa nos decía, yo creo que ya quemamos el proyecto. No sé si me doy a entender con esa expresión, pero es como ya mucho, ¿verdad? Ya hablamos demasiado de San Salvador 500 por aquí y por allá. eh, y no logramos ver pues que esto camine, ¿verdad? ¿Qué tal si mejor pensamos en otro sector? A lo mejor no hemos seleccionado el adecuado. Y siempre nos pasaba que por alguna publicación que teníamos por ahí en redes nos preguntaban, ¿y qué es eso de San Salvador 500? Entonces me refiero a que
nunca dar por sentado que la gente conoce el proyecto. Quizá uno es el que se quema de repente de tanto estar Ujú. presentando el proyecto, pero definitivamente que solo era un hito local de la oficina, pero siempre nos pasa eso, pues que es bien, bien complicado pues como llegar a todas las poblaciones. Y nos pasó incluso con este proyecto, increíblemente, o sea, ya a punto de hacer el acto oficial de entrega pues de los estudios. Unos días antes nos comentan de la oficina del alcalde. Eh, Hoy sí, ya nos enteramos de que existe el proyecto de San Salvador 500. ¿Cómo está eso de que la central de abastos se va? Pero si eso se lo consultamos al alcalde, le explicamos nosotros, ¿verdad? En el entendido, pues ustedes también están enterados, ¿verdad? Como equipo municipal. Pues no, aquí estamos con el gerente de mercados municipales y él no estaba enterado. Así que vuelvan a explicarnos en qué consiste el proyecto, les explicamos y de hecho, pues al inicio pues es un poco el tema, sí entiendo que pudiera ser el mejor y mayor uso trasladar la central de abasto, pero no estoy de acuerdo, o sea, no estoy 100% de acuerdo. Quisiera ver un segundo escenario, pero eso ya estamos cerrando el proyecto. Bueno, si ya está, si eso no se incorpora como un anexo dentro de la propuesta, entonces la alcaldía no nos va a acompañar en esta iniciativa. Entonces corremos a buscar el equipo consultor y como oficina también, pues nosotros a la par de ellos, pues a modelar, a hacer pues toda ese segundo escenario y aunque fueran anexos, pues, pero agregarlo ahí y presentárselos a ellos y sí, hoy sí. Entonces estamos de acuerdo. Entonces un poco a eso me refiero, pues es complicado y nunca hay que dar por sentado que todo el mundo conoce el proyecto y hacer a un lado pues ese como cansancio mental que de repente uno a veces le genera el estar repitiendo una y otra vez. Sí, quiero además hacer un comentario de contexto. El traslado de la tiendona, Boris, ha sido digamos, una agenda no resuelta durante muchos años. Y durante el proceso que Live City Life y decir tuvo con vosotros, pues lo comentamos varias veces que no nos parecía apropiado que no tuviéramos una postura sobre qué se debe hacer, ¿no? Esto generalmente en planteamientos estratégicos anteriores se había, digamos, obviado tener una postura clara y creo que uno de los logros del plan parcial es tener claridad sobre cuál es la recomendación de la utilización del espacio y cómo sería más eficiente el uso de funcionamiento de la ciudad en relación a la localización de la tiendona. Eso fue, digamos, yo creo que un mérito del equipo de la OPAMS, de decir, tenemos este problema, no lo vamos a ignorar, sino que vamos a ver de una forma dialogada cuáles son las distintas soluciones que podemos ofrecer. Tenemos aquí un par de, ya algunas preguntas de compañeros y yo voy a preguntar, para que esto no sea un ping-pong entre Boris y yo, si los compañeros quieran hacer las preguntas directamente. Luis Juárez, ¿estás por ahí? No sé si quieras hacer la pregunta o prefieres que la lea. Hola, hola, buenos días. Perdón, si puedes leerlo, por favor, Pablo, con gusto. Bueno, saludos a todos y a todas. Muy bien, muchas gracias, Luis. Boris, la pregunta que hace Luis es, ¿cómo ha sido tomado el proyecto por el sector privado? ¿Cuál ha sido la reacción del sector privado al plan parcial? ¿Hay expresiones de interés por parte de inversores de realizar, digamos, algunos de los desarrollos que se han planteado en el plan parcial? Ha habido reacción. Boris, te has silenciado. Creo que... Perdón. Ha habido reacción
definitivamente del sector privado y eso ha sido positivo. Em, Recuerdo siempre volviendo a ese como eh, cuando estábamos pensando como en abandonar el proyecto allá por 2019. Bueno, ahí les dejo un artículo de la prensa gráfica de aquí de El Salvador, que hicieron una nota periodística sobre el proyecto. Llamamos a todos los principales inversionistas que tienen relación con la oficina, ¿verdad? Que tramitan proyectos a diario, ¿verdad? De alguna manera, pues eso nos permite saber quiénes son los principales y tratamos incluso de hacer una selección de grandes, medianos, pequeños inversionistas y los metimos a todos en un taller allá por 2019 y me acuerdo que concluíamos esa jornada diciendo quién está interesado en invertir en este proyecto y que ya les explicamos todo. Cri, 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 cri. Era silencio sepulcral. Y creo que uno, no sé si habrá sido por compadecerse, por lástima, pues levanta la mano y no, pero ya a los minutos, ¿verdad? Yo estaría interesado, dice. Ok, ya, muchas gracias, concluimos el taller y ya nos quedamos hablando con él. Y eso fue todo, ¿verdad? Hace años. ¿Y cuál es el cambio de antes a ahora? Es que creo que a veces como bueno, dos cosas, antes de irme de lo no técnico. Em, Importante los estudios de factibilidad porque le dan una fortaleza, una robustez al proyecto impresionante, ¿verdad? No es lo mismo conceptualizar en base a estimaciones, que es como lo veníamos haciendo, que en base a la batería de estudios de factibilidad. Me acuerdo que incluso en la misma oficina muchos nos estaban como echando la broma, ¿y para qué van a hacer tres diagnósticos? Y que no conocen ya el sector, ¿verdad? Que no somos la oficina de planificación. Sí, pero pormenorizado, o sea, para ese sector no tenemos realmente el estudio a detalle y sí lo vemos necesario. Y ahora pues veo que sí es como, era muy importante, porque muchas de las afirmaciones que hacemos son en base a evidencia, en base a información. Eh, Creo que en parte a eso se debe, pues que el proyecto ha tenido como una buena recepción mediática, pues al punto que hasta ya hay un par de notitas periodísticas, ¿verdad? Al respecto. Y número dos, justamente el tema de la comunicación del proyecto de manera no técnica, ¿verdad? Eso creo que también ha ayudado bastante al interés de muchos inversionistas, ¿verdad? Entonces hemos procurado como estar, ya lo menciona por ahí nuestra encargada de comunicaciones que está aquí conectada en la reunión. El director ejecutivo coincide, de hecho, con la nueva dirección ejecutiva de los PAMS, ¿verdad? Que Luis Rodríguez pues inició pues la administración y empezó justamente con lo de San Salvador 500 a explicar el proyecto en varios medios y entrevistas. Y con un lenguaje pues como un poco más coloquial. De repente yo estoy aquí que hablándoles de ordenanzas, de edificabilidad, etcétera, ¿verdad? Y él de repente lo hace pues de una manera un poco más sencilla y ahí tenemos de repente que nos están pues como llegando a consultar del sector privado. Entonces sí hay interés y ahorita justamente como el tema de el siguiente paso de cómo estructuramos el operador urbano público-privado que les permita a estos actores que ya pues como están dejando ver su interés, integrarse a la operación para poner pues como ese capital inicial. Ahí estamos ahorita, entonces creo que eso sí ha cambiado bastante. Eh, Por eso una pregunta rápida. Recuérdanos, el proceso de preparación del plan parcial, ¿cuánto tiempo os llevó? Contractualmente, el plan parcial eran 4 meses de consultoría, así que creo 4 o 5, entonces creo que se hizo en 2 meses, Ujú. 2, 3 meses máximo. Un Ujú. tiempo No realmente habrá sido mucho. muy rápido, muy bien.
Tengo otra pregunta aquí de María Elena. María Elena, no sé si quieres hacer tú la pregunta o prefieres que la lea yo, si nos escuchas. Pues entonces, si no nos escuchas, la voy a leer yo, si te parece bien, María Elena. Dice textual, bueno, la puedes ver tú, Boris, en el chat, ¿no? Dice que deduzco que una estrategia de socialización del proyecto para todos los actores involucrados es tener una visión clara de lo que se quiere. Es decir, es necesario tener una propuesta concreta como mecanismo de convencimiento y negociación desde el comienzo. Y pregunta si puedes ampliar algo más al respecto de esta visión como mecanismo de convencimiento y negociación. Sí, no. Muchas gracias por la pregunta, María Elena. De hecho, gran parte de este aprendizaje lo tuvimos en el curso de gestores urbanos que nos proporcionó Live City. Una de las lecciones más grandes creo que o sea, el curso fue súper interesante, súper completo, pero de lo que yo siempre me recuerdo, de Alejandro Echeverry, diciéndonos los irrenunciables del proyecto. ¿Cuáles son? Él nos preguntaba, ¿cuáles son los irrenunciables del proyecto? No puede ser, nos decía, que la comunidad, que le estemos dando la espalda a la comunidad y estemos hablando de millones de dólares en inversión, de metros cuadrados de construcción, y si no le vamos a dejar algo a la comunidad. Eh, Nosotros, pues no es que, que estuviéramos dejando asignada a la comunidad, pero creo que muy típica, digamos, de jerga de planificación, habíamos puesto algo como intervención de mejora integral de barrios, pues, pero sí, pero él nos retaba, ¿qué es lo que van a hacer ahí? Entonces, sí, creo que un logro del proyecto fue desde la conceptualización, o sea, ese cambio en el timón, en la dirección, a partir del curso de gestores urbanos, el autocriticarnos, pues nosotros también, ¿verdad? Como equipo, y quizás estábamos muy tirados a desarrollo inmobiliario y es necesario que uno de los irrenunciables del proyecto sea la comunidad. Entonces, cada vez que nosotros como estrategia de comunicación también hemos hablado pues sobre el proyecto, hablamos sí es en esos términos, pues como todo lo que se haga tiene que beneficiar a la comunidad, mejorar su calidad de vida y sus condiciones de hábitat, ¿verdad? Entonces, nada vamos a hacer si solo se hacen nuevos centros comerciales, etcétera, ¿verdad? Tiene que ir de la mano uno con lo otro. Entonces, eso ha sido como a la base, digamos, de toda lo que se ha discutido del proyecto con el sector privado y el convencimiento, digamos, y la negociación. Nosotros hemos visto también el cambio cuando empezamos a hablar de estos temas con tomadores de decisión, ya sea en el sector público o privado. Contrario pues a lo que nosotros mismos creíamos, pues nosotros creíamos quizás erróneamente de que había que llegarle con una propuesta muy atractiva al sector privado en un inicio, y pues después íbamos a ver de qué manera lográbamos las mejoras integrales en el barrio. Entonces creo que eso es lo que cambió un poquito. Eh, Gracias, Boris. Por cierto, esta pregunta que yo había atribuido a María Elena, porque así está logueada, en realidad es de Julio Aspilicueta de Arequipa. Julio, si nos escuchas, no sé si quieras hacer algún comentario adicional a lo que a la respuesta de Boris. Sí, buenos días, Pablo, gracias. Sí, en realidad, digamos, muy interesante, digamos, lo expuesto por Boris, porque nos permite un poco, al menos yo me he percatado de muchas enseñanzas y muchas cosas que van a ser útiles, digamos, para el caso de Arequipa, porque se trata, ¿no es cierto?, digamos, de realidades muy parecidas, ¿no es cierto?, digamos, que en el caso del Perú y Arequipa, ¿no?, con las complejidades, la idiosincrasia de la gente. Y sí, me parece muy importante, digamos, todo lo que se ha dicho en esta charla. Y claro, el tema, digamos, ¿no? De empezar, ¿no es cierto?, por aquello que es de dominio público, ¿no? Por aquello que es de dominio del bien común, es una buena estrategia, ¿no es cierto?, empezar por el espacio público, creo que es una buena opción. También, ¿no es cierto?, digamos, la idea, ¿no?, de tener por lo menos una visión
gruesa, genérica, que permita vender el proyecto y convencer, ¿no? Porque también nos pasa ahora que vamos a las reuniones y dice, pero ¿cómo va a ser? ¿Cómo va a quedar? ¿No es cierto? Y eso uno no puede decir completamente, no sé, ¿no? No, no, o todavía veremos, ¿no? Uno tiene ya que tener una visión más o menos ya, más o menos de lo que se quiere lograr, ¿no? Y creo que eso es importante, ¿no? Y eso permite convencer y negociar, digamos, las cosas, los intereses. Y bueno, y también me parece interesante el tema de, ¿no es cierto?, la, la idea, digamos, ¿no?, de priorizar, ¿no es cierto?, digamos, ¿no?, a la ciudadanía en general y no tanto en el empresariado, porque finalmente es las personas, ¿no es cierto?, son las que hacen la ciudad y la dinámica cotidiana, ¿no? En general, digo, sí, me ha gustado mucho la presentación y de las cuales, digamos, estoy tomando, digamos, muy buenas notas que nos van a servir. Gracias. Muchas gracias, Julio. La verdad es que exactamente estas reuniones son para esto, para que entre las ciudades que han participado en la City Lab se puedan pasar lecciones aprendidas y, como digo, queremos hacerlo lo más práctico posible para que generar también digamos, un legado de conocimiento práctico en los profesionales de las distintas gobiernos locales que participan. Eh, ya consciente un poco del tiempo y me gustaría dejarte unas palabras, Boris, para una reflexión final sobre cuáles son las cosas principales que tienen que tener en cuenta los compañeros, pero quería preguntarte eh, sobre el día después de Life. Es decir, OPAMS San Salvador fue uno de los primeros proyectos de la ronda 1 de Life City Life. Fue el primero en finalizar. Entiendo que una vez que los estudios han terminado, comienza otra etapa de socializar, de generar reuniones con distintos interlocutores. Entiendo que se han organizado reuniones, por ejemplo, con instituciones financieras como el Banco Interamericano de Desarrollo. Quiero que nos cuentes un poco más sobre el después. Y Ramón, has levantado la palabra, no sé si tienes algún punto al respecto de esta pregunta. No, de esta pregunta, no, perdón, de esta pregunta, Eso, Pablo, no. Después, pues si puedo decir algo yo también, gracias. perfecto, muchas gracias, Eh, Ramón. del día después del Esto live, sobre... Sí, sí, sí. sí, yo creo que no creas, sí tuvimos un poquito de temor, ¿verdad? De ya no tener ese colchón, ¿verdad? Esa seguridad del financiamiento, digamos. Sin embargo, también cuando nos quedamos viendo cronológicamente, habíamos pasado más tiempo sin financiamiento que con financiamiento. Entonces, bueno, nos quedamos, volvemos a quedar, ¿verdad? Sin esa certeza, pero ¿qué ganamos? Claridad conceptual, respaldo, ¿verdad? Que es lo que les decía, de información. Y creo que muy importante, lo más importante es una ruta. O sea, hoy más que antes tenemos clara esa ruta de trabajo de por dónde empezar. Em, Vimos por ahí una convocatoria recientemente, ¿verdad? Para un proyecto de revitalización de espacio público. Y bueno, pensábamos, pudiéramos, lo que ya les decía, ¿verdad? Empecemos el enfoque de empezar por el espacio público, empecemos por ahí, pero ya con el nuevo director, ¿verdad? Poniéndolo al día, ¿verdad? Sobre el proyecto, hablábamos, pudiéramos empezar a hacer una intervención pues un poco sencilla sobre una de las vías públicas en la comunidad Las Iberias, hacer un sistema de drenaje sostenible, combinado con el tema del reciclaje urbano. Lo valorábamos como en un proyecto de unos $300,000 aproximadamente. Viendo pues de lo que nos dejaron en banco de proyectos, ¿verdad? Y como armando pues como este mini piloto para intervenir espacios públicos. Esto es lo que pudiéramos hacer. Pero como él ya había visto pues, como la visión completa, ¿verdad? Y, pues, más la visión que él trae,
No, decía, yo creo que también podemos empezar a hablar ya con las instituciones de gobierno. Ahorita ya el proyecto es más conocido que antes y podemos echar mano al menos del patio trasero de la estación de ferrocarriles. Eso es lo que se está proponiendo en estos momentos, ¿verdad? Y es algo que con lo que antes pues no nos hubiéramos quizá atrevido a estar planteando, pues porque no, el proyecto no tenía pues como ese grado de ¿qué? Conocimiento en los medios, etcétera. Entonces, el día después del live, de aprovechar, pienso yo, de hacer mm, varias reuniones, ¿verdad? Con actores clave, mientras él todavía está en la palestra, por así decir, el proyecto, para ver posibles sinergias. Entonces, ahorita eso es lo que se está discutiendo, ¿verdad? La intervención en espacio público, sí, mediante las vialidades, pero también ya entrándole a la estación de ferrocarril, que es algo pues que lo teníamos en la unidad de actuación uno, pero de repente pues como no era una de las intervenciones iniciales, ¿verdad? Pero leyendo pues un poquito el ánimo de la coyuntura actual, por ahí. Esa sería quizá la recomendación también para el resto de compañeros, ¿verdad? Hay que aprovechar las oportunidades lo mejor posible, ¿verdad? Porque en cualquier momento pues la cosa puede cambiar, ¿verdad? Pasamos quizá de ser un proyecto que estaba engavetado pues en una oficina, ¿verdad? A ser ya un proyecto un poquito más conocido. Tampoco es que sea pues que se está hablando todos los días, pero aprovechar sí el momento para hacer pues las reuniones o buscar las sinergias adecuadas. Gracias, Boris. Ramón, por favor. Sí, no, muchas gracias, Boris. Oye, qué estupendo que puedas compartir todas estas experiencias. Yo voy a dar tres opiniones personales, tres comentarios muy cortos personales para que tú, Boris, corrobores o niegues la mayor sobre las experiencias en relación con la experiencia que habéis tenido. Uno sobre los espacios públicos y digamos, el dominio público y la opinión de lo público. Otro sobre los intereses privados o los inversores privados. Y otro sobre la importancia de esos estudios de factibilidad y de los datos. Lo público. Yo en mi experiencia ya he tenido que trabajar en cosas he sido objeto de planificación urbana y he trabajado con ayuntamientos en otra vida anterior. En lo público siempre hay, en esas reuniones, quien piensa que lo público no es de nadie. Esa es sobre todo si se trata del dinero público, hay muchos malos administradores y gobernantes, vamos a llamarlos políticos, para no sentirse nadie aquí aludido, que creen que el dinero público no es de nadie o que el espacio público no es de nadie. Y hay quien cree, ciudadanos de a pie, que creen que el espacio público es de uno, que tiene todo el derecho a reivindicar tal o cual medida. La palabra clave ahí es todos. Se llama público porque es de todos y tiene que haber alguna forma de encontrar los consensos que permitan llevar adelante proyectos de interés común, de interés de todos, ¿no? Y eso es bien difícil. Yo comprendo que esos talleres o esas asambleas pues, habrán sido un dolor de cabeza importante, pero muy, muy necesario. Ahí, ahora conecto con lo de los datos, a mí me parece siempre importantísimo pues tener esos 2, 3 mensajes claros y claves que la gente comprenda, que tranquilicen a la gente que pueda sentirse amenazada o arriesgada. Y en ese sentido, pues me alegra mucho saber que los estudios de factibilidad os han provisto pues, de una batería de precisiones o de datos o de una ruta, lo has llamado en algún momento, que os haya servido en el proceso. Y luego los intereses privados, lo que cuentas, los silencios iniciales y cuando el proyecto estaba
fase anterior o menos desarrollada, yo ahí supongo que también sois perfectamente conscientes y creo que debe ser la experiencia normal en estos casos, que el sector privado, por definición, tiende a no compartir nada porque estás hablando con señores que compiten entre ellos en una dimensión o en otra y que pueden estar interesados en un proyecto del vecino más tarde o más temprano. Y como corolario, no sé si es así, pero yo en una reunión en la que planteas unas actuaciones tan amplias en un espacio tan amplio como este, el cri, cri, cri del que hablabas, a mí me parece la reacción más normal, inicial de inversores privados. Ya después se acercarán por las vías que les parezca para manifestar interés, ¿no? O puede ser la experiencia que hayáis tenido, ojalá. Pero vamos, como corolario de todo esto, yo me acuerdo siempre, cuando hablamos de ciudades y de planeamiento y de acciones, del discurso de Gabriel García Márquez cuando le dieron el Nobel, no recuerdo en qué año, pues yo creo que eran los años 80 ya, que mencionaba para llamar la atención a los europeos sobre la realidad latinoamericana y la dureza de la realidad socioeconómica latinoamericana, mencionaba que por favor tuvieran en cuenta también la realidad previa de Europa. Mencionaba el caso de la muralla de Londres, que tardó 300 años en construirse. Es decir, Londres no fue una ciudad hasta 300 años después de poner la primera piedra a la muralla. Así que nada, paciencia, don Boris, y qué buena experiencia y muchas gracias por compartir todo eso. Gracias. No, qué excelente y agradezco también tus comentarios. Sin duda, difícil pues, o sea, pensar los inicios del proyecto. Eh, Coincido pues con muchas de tus conclusiones. Una recomendación, por cierto, si van a hacer talleres de población, vean muy bien periodos electorales. Nos agarró también a mitad de los talleres en elecciones municipales, entonces el mismo municipio nos decía, no les podemos permitir hacer talleres con la población en este mes porque van a estar reunidos con nosotros en fin, ¿verdad? Entonces, hasta eso hay que tomar en consideración los tiempos políticos. Eh, y no, súper bien con la reflexión final. Eh, Roma no se hizo en un día, ni pues tampoco en este caso el proyecto, por eso le poníamos El Salvador 500, ¿verdad? Era justamente pensando, quizás en 2025 vamos a estar listos para iniciar. Y pues esperamos, tenemos todo puesto, las esperanzas en que justamente así va a ser, ¿verdad? Y que esa primera piedra del proyecto va a poder iniciar el próximo año. Pues muy bien, Boris, con esa reflexión creo que podemos llegar hasta al término de tu charla de experiencias compartidas. Desde Live City Life queremos expresarte primero nuestra felicitación por el proceso, por el resultado del plan parcial. Nos consta que está siendo muy bien recibido por los distintos organismos y que también hay interés en distintas instituciones financieras en conocer más. Y agradecer todo el trabajo que habéis realizado durante la etapa de Live City Life. Y por supuesto agradecer que hayas venido hoy aquí a compartir con nosotros.